Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones del Señor. Ahora continuamos y pasamos a un tema muy importante. Bueno, ya pasamos el caso de la misericordia y el amor que falla porque la iglesia hacía acepción de personas. Recuerda que estábamos hablando de que ellos preferían o trataban mejor a los que eran pudientes y a los que eran más pobres los despreciaban. Ahora vamos a ver otro tema donde Santiago nos confronta a la fe muerta y la fe que actúa o la fe que testifica de quien está viviendo en mi corazón. Por eso el título de esta parte, de esta sección que veremos, se llama La fe muerta versus la fe que testifica. Y esto está en el libro de Santiago. Mientras tanto, ahí usted, si quiere, búsquelo en su Biblia, Santiago capítulo 2. Y vamos a ver en esta primera parte de esta sección la fe que está muerta versus la fe que testifica. Y vamos a ver desde el 14 hasta el 17, ¿ya? La fe y las obras. La fe sin obras, recuerda, muerta. Y la fe con obras es una fe viva, y no solo viva, sino que una fe que da frutos, que muestra el resultado del proceso que está viviéndose allí en el corazón. Amén. Entonces, ¿ya tiene su Biblia abierta? Santiago 2, del 14 al 17. Vamos a ver en esta primera parte, luego vamos a avanzar allí en los ejemplos que va dando Santiago respecto a lo que él nos quiere enseñar. Amén. Y vamos a leer esta porción en la versión tradicional y vamos a orar al Señor también. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir a Él que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos enseñe por medio de la palabra a vivir de acuerdo a su propósito y a hacer su voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy. Gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Hemos visto, Señor, la manera, la forma en que usted tiene de preocuparse de nuestras vidas, de estar atento, Señor, a nuestras necesidades. Yo sé que usted es el que tiene misericordia y el que hace la obra en nosotros, Señor. Y usted ha guardado y ha bendecido y ha testificado, Señor, por medio de la intervención suya, el amor que tiene hacia los suyos. Bendiga a mis hermanos de la congregación. Bendiga a la familia, a los matrimonios, a los hermanos que están solos, a los que están pasando dificultades, Señor. Y ahora puedan, Señor, mostrar esa fe que usted ha puesto allí en nuestros corazones, porque sabemos que este es un don de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Santiago 2, 14 al 17. Sabe que la Dios habla hoy, esta traducción más moderna, lo dice así. El mismo pasaje, una traducción más moderna, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hecho, es una cosa muerta. ¡Ja! Qué tremendo, hermano, es como Santiago nos confronta. Sabe, hay situaciones que nosotros debemos considerar y este libro de Santiago ha tenido también algunos detractores. Ya vamos a ir viendo esto
de a poco vamos a avanzar aquí en el versículo 14, que lo vimos, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Lo vimos en la Dios habla hoy, en la Dios habla hoy, pero mire cómo lo traduce la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Primero debo aclarar, ¿ya? Que para muchos este pasaje traía controversia, ya que parecía que era una confrontación entre Santiago y Pablo, ¿ya? Recuerde que Pablo habla fervientemente de la fe, de la gracia, ¿ya? Que, que solamente el que cree, recuerde que esta expresión la repite en innumerables pasajes, cree solamente, y pareciera que Santiago está diciendo algo contrario a esto, pero vamos a ir avanzando para ver que realmente, oiga, la escritura es inspirada por Dios. Son hombres los que escribieron, sí, pero el Espíritu Santo allí nos hace mirar la perfección de esta palabra. Aunque debo decirle, esto parecía contradictor ya con los escritos de Pablo. Sí, ¿y por qué usted dirá qué pasó? Sí, pues recuerde que Pablo escribe, por ejemplo, este es un ejemplo de muchos que podríamos poner, pero recuerde que estamos con el tiempo acotado y tratando de avanzar, pero a la vez también profundizar un poquito. Pablo escribió en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Va? Concluimos, o sea, al final, resumen, raya para suma, el hombre justificado por la fe. Y cuando vemos que Santiago, en la segunda parte del versículo 14 del capítulo 2, dice, ya, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y esta declaración, ya, que parece una contradicción, porque si uno lee esto, uno dice, pero aquí Pablo dice que la fe es la que justifica al hombre, y Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Debo aclarar que no hay una contradicción, simplemente hay un enfoque distinto de estas palabras, hermanos, ya un enfoque distinto de estas palabras que en realidad eh, Pablo y Santiago no se contradicen, sino que muestran desde distintas perspectivas. ¿Ya? Aquí yo escribí no es una contradicción, es solo que cada uno enfoca en forma distinta el verbo justificar y el sustantivo fe, en distinta forma. ¿Sabe por qué? Y le explico aquí. Pablo, para Pablo el justificar de lo que está hablando ahí en Romanos y en muchos de los pasajes de la Escritura, la justificación es lo que causa la posición del justo. Ya somos justificados y simplemente es que el Señor nos toma y nos pone en una posición de justo simplemente por la fe. Alcanzo un lugar de justo, no por lo que haya hecho previamente. ¿Ya? Nadie se salva porque haga cosas para salvarse. Bueno, la Iglesia Católica enseña, por ejemplo, que las limosnas pueden llevarle a la salvación. En un tiempo atrás ellos decían que el que ofrendaba para construir ahí la capilla, la iglesia, inscribía su nombre allí y decía, cae la moneda aquí y de inmediato se escribe el nombre del que ofrendó y es salvo. Entonces, Pablo está recalcando que la justificación o el acto de justificar es la causa por la cual el Señor pone a un hombre en el lugar de justo sin haber hecho nada excepto poner su fe, ¿ya? En la fe en lo que el Señor dice. Pero Santiago, justificar, también dice que es como demostrar la posición ya alcanzada. Es demostrar la posición ya alcanzada. O sea, demuestro que estoy en este lugar con las obras, demuestro. Fíjense que para Pablo, por la fe alcanzo este lugar.
Pero para Santiago, estoy en este lugar y lo demuestro. Estoy en este lugar, soy justificado por la fe y ahora lo muestro con mis obras o con mi testimonio. Entonces, ¿se fija que Pablo dice, llego a este lugar no por lo que yo haya hecho, pero Santiago dice, estoy en este lugar y ahora demuestro que por la fe llegué a este lugar y lo demuestro con mi testimonio, no por las obras anteriores, sino por lo que voy a comenzar a hacer desde ahora en adelante, por lo que yo hago demuestro que por la fe estoy en el lugar del justo. ¿Qué le parece? El testimonio. ¿Sabe que cuando Lutero leyó la carta de Santiago, ¿m? eh, la llamó una epístola de paja, porque decía, no hay nada, no hay nada bueno en esto, solamente es palabrería. Pero, pero debo aclarar que Pablo no se desentendió de las obras. Él también habló de las obras, ¿ya? Entonces, eh, Pablo decía, por ejemplo, en Efesios, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también Santiago no se desentendió de la fe, ya no se desentendió de la fe. Y en la última frase del versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oiga, cuando preparaba esto, hermano, leía un comentario ya de unos estudios que me facilitó Israel, ya una buena, yo voy leyendo ahí, voy sacando de eso un poco, y ahí él mencionaba esto de que hemos conocido nosotros a muchas personas que se hacen llamar cristianos o evangélicos. Y yo pensaba, aún conozco a algunos que pueden hasta ocupar cargos, tener responsabilidades en la obra del Señor. Pero, lamentablemente, su vida carece de evidencia para apoyar sus palabras y afirmaciones. El testimonio, el testimonio no salva, pero sí conduce a la gente a Cristo. De verdad, el testimonio nuestro no va a salvar a nadie. Sí, alguien lo dijo, algún hermano me dijo ahí de una persona que había dicho estas palabras, pero yo le remarqué y le dije sí, pero nuestro testimonio conduce a la gente a Cristo. Por eso el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y yo recordaba a un hermano que el pastor le había dicho, imagínese si usted toma un puñado de sal y se lo echa a la boca. ¿Qué pasa en ese momento? Y yo le dije de inmediato, bueno, me da sed. Eso debe ser un cristiano, que cuando alguien se acerca al que es sal de la tierra, decía, y empieza a interactuar, la persona empieza a escucharlo y las solas palabras producen sed de Dios. Entonces, hermano, nuestras acciones, si no muestran el poder transformador de Jesucristo, aún seguimos siendo esclavos del pecado. Entonces, yo debo decirle, hermano, que en realidad el testimonio es vital en la vida de un cristiano. Debe ser el testimonio vivo de lo que Cristo está haciendo. Porque de lo contrario, no sirve de nada que pueda decir, pero si yo tengo fe. Fíjese, Santiago dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, si alguno dice que tiene fe, y remarco esto
porque es distinto decir tener fe y lo contrario es tener fe. Porque de pronto, oiga, uno ve tanto cristiano hoy, a diferencia de hace 20, 30 o 40 años atrás. Hoy la vida de las personas voluntariamente la exponen y la publican. Antes uno no sabía ya lo que la gente veía. Yo no tenía idea de lo que la gente escuchaba. No sabía lo que la gente hacía en sus ratos de distracciones. Alguien tenía una foto y ahí decía, mira, yo estuve en este lugar en algún momento, pero uno no lo sabía. Pero en este tiempo la gente publica. Y sabe, yo hace poco un hermano decía, yo, mire, casi ya trato de no ver Facebook, excepto subir los devocionales, los links para que los hermanos, por el Facebook de la iglesia. Pero ya no veo las publicaciones porque, sabe, me llegaba a dar vergüenza ajena. Porque de pronto veía publicaciones extrañas de hermanos antiguos, hermanos que tienen casi más años que yo en el Evangelio. Y yo no es que tenga tanto, pero hermanos antiguos, que de pronto ahí tenían un texto bíblico y yo bien, qué bueno. Pero en otra publicación maldecían una enfermedad o publicaban los sufrimientos que tenía en su casa. Yo decía, ¿cómo alguien puede hacer eso? Después salía una publicación ahí con una canción mundana que celebraba el adulterio. Y después una alabanza. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Algo extraño pasa, porque no hay una identidad. Porque puede decir que tiene fe y, y debo decir algo. Decir no es tener. Decir no es tener. Había un refrán que decía, dime de qué alardeas y te diré de qué escasea. Y de pronto hay gente que habla de fe como si les sobreabundara, pero parece que le escasea. Entonces, si no tiene un testimonio de fe, en realidad quiere decir que no tiene. Santiago da este ejemplo básico de lo que hace la fe verdadera eh, y que no aprovecha, no aprovecha. Porque yo debo decirle, la fe sin obras es inútil. Por eso los versículos 15 y 16 de este pasaje dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? O sea, ni para el necesitado, ni para el que profesa tenerlo. La fe sin obra es inútil. Es como un árbol que tiene un título y dice aquí fruta al por mayor y llegar y encontrarse solamente con hoja y que no tiene nada. Es triste, hermano. Este mismo pasaje, en una traducción moderna, la Nueva Biblia Viva, dice, fíjese aquí para que podamos entenderlo mejor, este ejemplo básico. Dice Santiago, por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué aprovecha? Fíjese que no solo no le sirve al que está con necesidad, no le sirve al que está con necesidad. Tampoco le sirve para el que declara tener fe ante Dios. No sirve de nada. Recuerde que la Escritura Jesús dijo mucho, en ese día vendrán y dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, hice aquello, hice clases y predicaba, hacía esto, tenía discípulos.
Oiga, y el Señor le va a decir, no os conozco. ¿Por qué? Porque muchos dicen, alardean, ¿ya? Eh, el egocentrismo. ¿Y de qué le va a aprovechar? No, no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y una de las traducciones que me gustaba, pero era tan larga, pero solamente voy a tomarle este versículo, la TLA. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. ¡Wow! Sí, esta clase de fidelidad está muerta. Por eso, hermano, yo les digo y le he remarcado desde el principio, qué importante es el testimonio. Qué importante. Qué importante es lo que usted muestra, pero no como, como un comercial, publicidad engañosa, ¿ah? Sacarse fotos levantando las manos, ¿ah? Sacarse fotos leyendo la Biblia. No, que las obras de fe son las que Dios ha preparado para que usted pueda caminar en ellas. El testimonio que va dejando usted de aquellos que están mirando lo que usted hace. Y recuerde la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, de aquellos que nos están mirando, que están detrás de nosotros. Y no hablo solamente de los hijos, de la familia o de los nietos, hablo de todas las personas que dicen, él es cristiano, y ahí viene el problema. Por eso que eh, esta palabra es dura, pero a la vez nos confronta. Y el consejo y la exhortación de Pablo, oiga, respecto al testimonio o de las obras que muestran que yo soy un justificado por gracia, lo dice aquí en la carta que escribe a Tito, en el capítulo 2 del 6 al 13, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Fíjese, ya aquí está hablando de la prudencia, o sea, lo que mostramos. Y luego le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esto lo escribe Pablo, ¿ah? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí está hablando del testimonio, hermano. ¿Ya? Es la enseñanza mostrando integridad y seriedad en la enseñanza. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Imagine dejar sin tema al enemigo respecto a las decisiones que tomamos, en lo privado y en lo público. Luego Pablo le dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, testimonio, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, testimonio, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjese, el testimonio es un adorno a la doctrina, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta es la gracia de Dios para todos. Pero mire lo que hacen aquellos que la reciben, enseñándonos. ¿Qué cosa? Que renunciando a la impiedad, o sea, dejando la impiedad y dejando, dice, los deseos mundanos que están ahí en el corazón y que a usted le dicen, vamos, así todos lo hacen nomás. Los deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo, ahora, en el presente, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de ¿qué? De buenas obras. ¿Qué tal? ¿Qué tal este Pablo?
Vivamos en este siglo, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. Vivamos ahora en forma sobria, justa, piadosamente, adornando la doctrina de Cristo. Oiga, el testimonio es importante. Oiga, a mí me pasa esto. Yo siempre veo y trato, digo siempre, pero en realidad trato de que siempre las personas que yo pueda poner allí en el púlpito sean personas que tengan un buen testimonio. Primero tiene que tener un buen testimonio. Será bueno por dentro, pero eso lo ve el Señor, pero yo veo lo que los demás ven. Y si no tiene un testimonio bueno, muchos van a tener de qué hablar. Y el enemigo va a buscar en realidad, buscar qué decir. ¿Sabe? El adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermano, yo quiero instarle, y esta palabra nos habla, y Pablo lo exhorta, Santiago lo ratifica. El próximo jueves vamos a continuar hablando de esto, ya del testimonio. ¿De qué sirve que le diga, ir en paz, váyanse en paz? Era el saludo de los judíos, ¿ah? Ir en paz, pero sin ayudar, sin hacer nada. Tengamos cuidado, hermano, que nuestro testimonio de Cristo sea notorio, que Él vive en nuestras vidas. Oiga, sabe, pasa tan rápido la semana, ya estamos a jueves de nuevo y tengo que enviar el enlace a las 20:15 para la inscripción ya del segundo domingo de diciembre, como avanza el tiempo, y usted esté listo, hermano, preparado. Anhele el congregarse. Dios está permitiendo que nos reunamos. Solamente hay un poco de hermanos que se inscriben. La semana pasada tenía 16 hermanos que esperaban un cupo en caso de que alguien se bajara. Si alguien no se inscribe y no llega, no va a llegar al culto, avise, porque hay gente que está deseosa de estar allí. Hay hermanos que todavía no sienten el deseo de congregarse, tienen otras cosas, tienen otros panoramas. Bueno, llegará el momento para cada uno de nosotros. Mientras tanto, usted que lo anhela, amén. Así como la gente del mundo corre a los espectáculos, así como la gente del mundo corre a los estadios, están desesperados cuando están las entradas, ahí va a venir un artista y corren. Así el cristiano debe correr por las cosas de Dios. Una hermana me decía, oiga, esto es como una locura. Sí, sí, el Evangelio es como una locura. Esté preparado, Cristo viene pronto, mi hermano. Preocúpese, que su testimonio muestre a Cristo. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno. Enséñenos a hacer su voluntad cada día y que podamos vivir mostrando a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Ruego por cada uno de mis hermanos. Pido, Señor, que usted haga esa visitación prometida sobre su pueblo. Y le pido que usted, Señor, que usted haga la obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Recuerde, Cristo viene pronto. Esté preparado. Que el Señor nos haya ahí con el deseo fervoroso de estar en comunión con Él y en comunión con los hermanos. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto si el Señor así lo permite. Dios le bendiga.